Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, en esta tarde de viernes, te damos gracias, Señor Jesucristo, después de adorarte, glorificarte, exaltarte y bendecir tu santo nombre. Te pedimos que tú nos des fuerza y fortaleza para pasar siempre en victoria toda prueba que tú, Señor Jesucristo, permita usted. Pero sabemos que tenemos que saber, como Dios nos va a hablar hoy, que haya habido victoria ya. Padre Celestial, en esta hora sujeto mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, para que usted cumpla el propósito para el cual usted nos dio esta palabra, primeramente a mí y después a su pueblo, a su iglesia. En el nombre de Jesús, que cumpla el propósito para todos los que verán su predicación y a los mismos hijos que están aquí, hijos espirituales, hijas espirituales, para seguir firmes, inamovibles, avanzando y creyéndole al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues le damos gracias a Dios porque les digo que las pruebas son para crecer. Las pruebas son para madurar. Las pruebas son para alinear. Las pruebas, generalmente Dios va a permitir pruebas en tu vida, en tu familia, en tu hogar, para ver qué haces, para ver qué hacemos, ¿verdad? Entonces, las pruebas no nos deben de apartar de Dios, porque la mayoría cuando está pasando pruebas, lo que hace es irse al médico, irse al psicólogo, irse al abogado terrenal, irse con una persona que le dio un consejo. Pero yo te quiero decir que el único por excelencia que no falla y a quien debemos ir es a Jesucristo. Ahora, si nosotros pasamos pruebas de fuego, es para que el Señor alinee y quebrante, pero sobre todo que estemos más firmes, porque a veces lo que sucede en la iglesia, y nos quiere quedar bien grabado hoy, que cuando tú pasas pruebas, lo que haces es retirarte de la iglesia, retirarte del culto, retirarte de leer la Biblia, ¿sí? Y entonces, si el enemigo está tratando de que tú no te congregues y tú le haces caso, ¿quién gana? El enemigo. Entonces la prueba nos debe afirmar más a Cristo. Y la prueba quiere decir que vas bien. Cuando hay pruebas y batallas es que vamos bien. Y eso nos debe de quedar bien claro. ¿Por qué? Porque a veces el enemigo sutilmente dice, es que ha de estar mal el hermano o la hermana, por eso tantas pruebas. No, sino porque Dios está a través de esas pruebas acercándote a Él. Y por eso les digo que uno debe estar en ayuno y oración. Ahora ayunar, ¿sí? Ir poniendo la confianza en Dios, esperando en Dios. Porque siempre todo el camino de Dios es de victoria. Eso te lo quiere marcar hoy el Señor. Todo el camino de Dios es de victoria. Todo. Porque ahora el que va dirigiendo tu vida y mi vida ha sido victorioso, Jesucristo. Y Él vive, y Él es tan real que Él no falla. Entonces, a veces nosotros quisiéramos que la situación pues no fuera permitida por Dios, pero Dios la permite para crecer. Dios la permite para madurar. Y entonces Dios quiere valientes, no quiere cobardes. Entonces, dice hoy el Señor que nos va a hablar hoy en la palabra, dice, el que te quería derrocar ha caído, 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 ¿sí? Entonces yo no sé qué lucha, qué prueba, qué batalla estés pasando tú en tu casa o en tu familia. Pero naturalmente nosotros sabemos y Dios sabe qué es lo que estamos pasando. Entonces, hoy te está diciendo el Señor que te quería derrocar ha caído, ¿sí? Entonces, puede ser la economía, puede ser un problema familiar, puede ser un matrimonio, situación difícil, puede ser un hijo que está en la prisión, en la cárcel, que está cumpliendo una condena y que el enemigo le quiera poner más años. Ahorita nos está dando el Señor la palabra que el enemigo que nos quería derrocar ha caído, ¿sí? Entonces,
¿qué tenemos que entender? Que el que te quería derrotar ha caído. Puede ser, los que nos deben de quedar bien claro, que la lucha no es contra sangre ni carne, porque eso es lo que se nos olvida y a mí me ha pasado. Por eso se los digo, la lucha no es contra sangre ni carne. Ya la hemos visto en Efesios 6:12. ¿Sí? ¿Qué dice Efesios 6:12? Efesios 6:12 dice la palabra de Dios. Efesios 6:11 y 12. Pero desde el 10 al 12. Efesios 6, capítulo 6, versículos del 10 al 12. 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Si te das cuenta, el enemigo quiere que tú y yo no estemos firmes. ¿Qué es lo contrario de firmes? ¿Qué es lo contrario de firmes? Que tú y yo dudemos. ¿Sí me entiendes? El enemigo no quiere que nosotros estemos firmes en lo que Dios nos ha llamado a hacer. El enemigo no quiere que, Satanás no quiere que tú estés buscando a Dios. El Satanás no quiere que te congregues. Y a veces Satanás no quiere que yo vaya a predicar allá afuera, a las cuatro paredes. Satanás no quiere que la iglesia crezca. Satanás no quiere que vengan más almas. Pero dice el Señor que han caído. Sea quien sea, ha caído. Puede ser Jezabel, que amenaza a los profetas. Puede ser un Goliat que intimida, que te intimida. ¿Sí? Pero Jezabel y Goliat han caído de tu hogar, de tu matrimonio, porque son globos inflados. Por eso he dicho que las armas, tenemos que usar el arsenal, las armas poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cómo? Si ya ves que estás pasando unas tras otras, tienes que ponerte a ayunar y vas a ver, cae el enemigo automático. Porque cuando tú ayunas te fortaleces en el Espíritu y Jesucristo actúa más poderosamente, porque el Espíritu Santo, nosotros somos Espíritu. Cuando estamos en el Espíritu no vamos a pelear con carne, no vamos a estar gritando, no vamos a estar insultando, vamos a pelear espiritualmente, porque mi lucha no es contra carne y sangre. El inmediato, en mi caso, puede ser a mi hijo, mi hija, puede ser mi esposa, o yo para ellos. A veces nos olvida que es Satanás, son principados. Vamos a ver, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de la maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, está hablando de estar firme, y está hablando de resistir. Por eso, yo siempre digo, cuando es espiritual, me voy contra los espíritus demoníacos que quieren verme destruido, quieren destruir la iglesia, quieren destruir tu vida, o los pastores. Y sabemos que la lucha no es contra ellos. Mejor cuando el enemigo quiera meter discusión, me callo, me voy a orar, me voy a ayunar, a doblar rodillas, y vas a ver si no caen como ya cayeron, dice el Señor. Y entonces, en lugar de hacerte temblar el enemigo, porque el enemigo te manda a avisar, de lo que le pasó al profeta Elías. El profeta Elías degolló a los 450 profetas de Baal que adoraban a dioses de yeso, de metal, falsos dioses. 450 personas, ¿te imaginas? Contra uno, el profeta Elías. Que saber quería derrocar al profeta Elías, pero lo mandó a intimidar. Dice Primera de Reyes
19:2. Sí. Primera de Reyes 19:2. Sí. Primera de Reyes 19:2. Vamos a ver Primera de Reyes 19:2. Dice la palabra de Dios. ¿Están aquí? Amén. Digan. Amén, amén, gritando. Primera de Reyes 19:3. Primera de Reyes 19:3. Sí. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 3. Y viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Pero vamos a empezar desde el 19 del 1 al 3. Primera de Reyes capítulo 19 versículo del 1 al 3. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. ¿Ya ves? Un mensajero. No fue, le mandó un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aunque me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Estaba desanimado el profeta Elías por la amenaza de Jezabel, que lo quería matar. Después de que Elías fue muy valiente y al derrotar a los 450 profetas de Baal, los degolló, dice la palabra en el libro de Samuel. Jezabel quería matar e intimidar a Elías y le mandó un mensajero. ¿Sí? ¿Cuántas veces a ti te tratan de amenazar? Allá donde trabaja le vamos a cerrar el negocio, lo vamos a mover. O estás en un trabajo y ya te dicen: ya te vamos a despedir del trabajo. Te mandan a amenazar, te mandan a intimidar. Y entonces hay dos cosas: o dudamos, o nos acobardamos y te vas, o enfrentas con armas espirituales y dices: no, esto ahora que conozco la palabra de Dios, no es mi patrón, no es el que llegó a atentar contra mi negocio, no es aquel que quiere, ¿cómo te diré? Que tú no tengas dinero, economía. Es Satanás. Entonces hay que identificar cómo trabajan los espíritus. Jezabel te manda a intimidar, ¿sí? Y entonces es sorprendente cómo el profeta Elías, después de que había derrotado a los 450 profetas de Baal, fue intimidado por este espíritu que se llama Jezabel. Y entonces Jezabel no quiere que tú sirvas en el ministerio. Jezabel no quiere que tú salgas a predicar, no quiere que tú vengas a congregarte, no quiere que la obra crezca, no quiere que tus hijos, todos tus hijos estén aquí. Y nos manda a intimidar, nos manda a amenazar. Pero sabemos que así como la lucha no es contra carne ni sangre, y que es contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, también así la lucha que está a nuestro favor, que la determina, es Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Él pelea por nosotros. Por eso, si se han dado cuenta, habíamos leído Éxodo 14:14. ¿Qué dice Éxodo 14:14? Éxodo 14:14. Éxodo 14:14, dice la palabra de Dios. Éxodo 14:14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y tranquilos, 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 tranquilos. ¿Qué es tranquilo? Confiar en Dios, entregárselo a Dios, pero tú también no prestarte a que el enemigo siga tratando de intimidarte. Tú tienes que, si va a haber allá en tu lugar alguien que te quiera discutir, mejor me callo y me voy a orar. Ahí lo dejo. Es la forma de vencer. Esa es la forma de ganar, pero hay que mantenerse tranquilo. Y a veces nos desesperamos, nos angustiamos, nos desanimamos. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer aquí?
¿Qué va a pasar de tu hogar? ¿Qué va a pasar de tu matrimonio? ¿Qué va a pasar de tu ministerio? ¿Qué va a pasar de tu hijo que está en las drogas? ¿Qué va a pasar de tu hijo del que está en una situación del penal o cualquier necesidad, tu economía, tu casa, tu presente, tu futuro? El enemigo te manda a intimidar. Pero por eso les digo que las pruebas son para que estemos más firmes que nunca, como ya vimos. Permanecer firmes y resistir. Por eso debemos perseverar. ¿Por qué creen que no tenemos que bajar la guardia? No sé, pero yo he aprendido que cada prueba, cada batalla es para crecer, es para creerle al Señor. Lo que Dios te dijo que va a ser, va a ser. Pero tú tienes que, hay dos condiciones, que tú le creas a Dios y te congregues, o que te sigas igual que antes. Yo no quiero estar como antes, jamás. Si vivo es para Cristo y si muero es para Cristo. Eso determiné y eso llegó en cualquier circunstancia, en cualquier adversidad, en cualquier problema, en cualquier batalla. Yo tengo que aferrarme a las promesas de Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Usar el arsenal. ¿Cómo? ¿Cuáles son las armas? Oración. La oración del pavo. Pavo, recuerda, pavo, así pavo. Palabra, P de palabra. A de ayuno. ¿Sí? B de vigilia, venera, velada de oración. Y O de oración, pavo. ¿Sí? Oración. ¿Sí? Entonces, esas son las armas que vamos a utilizar. El pavo. P de palabra de Dios, hablar palabra de Dios, declarar victoria, declarar que puedo, declarar que mi batalla ya la ganó Cristo. Ajá. Y luego ayuno, ayunar de agua o seco, ¿sí? 3 días. Y luego B de vigilia, velada de oración, no faltar. Y luego oración 3 veces al día, mañana, mediodía y tarde. Pero sobre todo cuando tú ayunas te vuelves poderoso, invencible, te vuelves indetenible, te vuelves persistente, constante, hasta no ver tu victoria. ¿Por qué? Porque esa es la forma de vencer. Ya no es como antes que nos íbamos a ver al vecino, oye, ¿qué le hago aquí? O algún problema que ibas con alguien, ¿no? Porque no sabíamos, no teníamos al Dios que tenemos hoy, que es un Dios vivo. Íbamos a dioses paganos que no tienen poder, no pueden oír ni ver. Ahora no. Entonces, cada batalla que pasas es para que crecer, y entre más tengas quiere decir que vas mejor. Y no que te venga el enemigo a decirte que vas mal. No, vas mejor. ¿Por qué crees que los que le sirven al diablo no los toca? Porque son de él. Son de él. Pero nosotros ya no estamos solos, ya no peleamos solos. El ejército. ¿Quién ha orado por mí? ¿Se han orado? Ahí está Dios, ¿eh? Sí, ya se ha orado por usted. Pero con todo el equipo. Como ahorita vamos a orar. Como ahorita vamos a orar al final por sus necesidades. ¿Por qué? Porque, ¿cómo te diré? Siempre me he dado cuenta que el enemigo es padre de mentira. También te intimida con mentiras. Porque ahora que tú estás en Dios, Dios tiene el dominio de tu vida. Él reina, gobierna y rige tu vida, tu hogar, tu matrimonio y todo. Entonces, si Dios permite esa prueba es para crecer. ¿Pero qué? ¿Me voy a alejar de la iglesia? No, ¿qué estoy haciendo yo? Porque ustedes crezcan, porque traigan más. Ya les dije, ayunar. Y se lo estoy diciendo, no es por afanar, pero no les tenía que decir, pero ya se los dije. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que meterse de esa manera a vencer. Porque hay gente que me dice, ya no veo tantas cosas que pasan. Digo, métete al ayuno, vas a ver. Entonces, hay que estar, ¿qué? Tranquilo. Pero si el Señor nos dice que el que te quería derrotar ha caído, ¿qué tenemos que hacer? Reír, sonreír. Sonreír así, alegre, como cuando Goliat venía a intimidar al pueblo de Israel. Todos temblaban, solo había uno que no, David.
David no temblaba, sino al contrario, él tenía confianza. Aunque los mismos del ejército de Dios, el mismo Saúl le dijo, tú eres un muchacho, el hombre de guerra de tantos años, y tú, la misma gente te desanime en lugar de que te anime. Entonces, quiero decirte que Dios, el que amamos, el que servimos, yo lo he visto por muchos años su fidelidad, he visto por muchos años su respaldo y he visto por muchos años cómo milagro tras milagro, victoria tras victoria me ha dado. Y puedo decirte que Él no falla, no como el hombre, que el abogado que tú buscas para realizar un litigio con algo, que le pagas y te roba el dinero y no resoluciona nada. No, nuestro abogado, que es Dios, es mejor. Entonces, ¿por qué te digo? Así haya uno, así hayan 100, así hayan miles, cientos, nosotros servimos. ¿Por qué? Porque yo sé en quién es nuestro Dios. Yo sé quién está conmigo y quién está contigo. Y no te va a dejar ni desamparar. Cuando tú piensas desanimarte, como Elías, que llegó a desanimarse, es larga ese pasaje, que dice que ya se andaba escondiendo en una cueva, estaba desanimado, porque lo intimidó Jezabel y se fue a esconder. Y entonces Dios le mandó a decir, ¿qué haces aquí, Elías? En lugar de que ya estuvieras caminando. Entonces, no tenía ni para comer, le mandó una tina de agua y le mandó una torta. Entonces, hasta en la prueba, hasta en el desierto, debemos de sonreír, porque no sé si te ha pasado que cuando a veces uno tiene pruebas, no quieres ni hablar, o a veces estás serio, no, estás pensando cómo se va a resolver el problema. Yo lo vivo, yo lo he pasado. Y a veces uno dice, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer? Pero Dios es el que va a hacer todo, Dios es el que va a hablar, Dios es el que va a actuar. Tranquilo, confiando en Dios, ¿sí? Y vamos a ver la palabra de Dios que está aquí, ¿sí? Aquí está la palabra que vamos a ver hoy. Ahora vamos a ver vamos a ver el caso de Elías, ¿sí? Vamos a ver, Primera de Reyes 9:4. Primera de Reyes 19, perdón, del 4 al 8. Ahora vamos a Primera de Reyes capítulo 19, del 4 al 8. Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes capítulo 4 al 8. Primera de Reyes capítulo 19, versículo del 4 al 8. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseándose morir, ¿sí? Y luego dijo, bástate ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Levántate, come. Dios mandó un ángel. O sea, en su prueba de desánimo, donde ya quería morir, ya no quería saber nada. Él ya desesperado, Dios le mandó un ángel para que le dijera, levántate y come. ¿Sí? Levántate, come. Entonces el 6, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. ¿Sí? En el 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. 8, se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento.
y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Y cuando le oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se fue, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí que vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez, ¿sí? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para matarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. ¿Sí? Entonces dice aquí, ¿sí? Y cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no le besaron. ¿A cuánta gente ha querido difamarte? ¿Cuánta gente ha querido verte muerta? ¿Cuánta gente ha querido, como hemos visto, que hay gente sana y hay gente tóxica, que en lugar de levantarte te quieren ver del árbol caído hacia leña? Entonces, hay gente que no ve, pero nos odia, y no nos va a decir que nos odia, y no nos va a decir que quisiera tener el lugar. ¿Cuántos a mí me han dicho allá en la iglesia de Dios y en la iglesia que estamos pastoreando, más que nada en el sentido de todo el pueblo de Dios, a todos los que estamos al frente del púlpito que Dios nos ha puesto como autoridades, todos los ministros y ministras? El enemigo quiere que no estén ellos, quieren estar otros en su lugar, y nos quisieran ver derrocados. ¿Qué es ver derrocado? Que tú no ocupes el lugar, que esté otro ocupando el lugar. ¿Sí me entiendes? Entonces, pero Dios nos dice que la lucha no es espiritual, no es carnal, contra carne y sangre, es espiritual. Entonces, cuando hay eso, gente que dice tantas cosas, porque la gente ve las predicaciones y unos pues ven que nosotros hablamos la palabra como va, no la maquillamos y te la damos adulterada, o no te hablamos más que la palabra, y la palabra como es para nosotros, nos confronta a nosotros primero y después a ustedes. Por ejemplo, ahorita esta palabra, que lo que quería derrocarte ha caído, pues es para mí y es para ustedes. Derrocar tus problemas que el enemigo quería levantar, cayeron. Tu economía que el enemigo quería aprisionar, cayeron. Ya no pueden presionarla. Tus enemigos que querían detener a tu familia para que viniera a servir, han caído. O sea, todo lo que tú tenías, estabas batallando. Mi hermana, yo la vi, me puse a orar, le dije, pues hay que ayunar por ella, y ustedes también, y todos, Pedro, todos. Y dije, pues es que hay algo que está pasando espiritual, y ellos no lo han entendido. Entonces yo lo que te quiero decir es que la palabra que nos está soltando hoy el Señor, de que el que tentaba derrocarte ha caído, quiere decirte el Señor que te ha dado victoria hoy. Y no solamente hoy, todos los días, si le crees. Ahora, el enemigo siempre tratará de intimidarnos. ¿Cuántas veces aquí, por ejemplo, la hermana dice, ya voy, al domingo quiere venir, ya sale su familiar, su hijo, pero no es su hijo, es el enemigo. ¡Ay, tú otra vez a la iglesia! Es Satanás, tratando de derrocar, tratando de parar todo lo que Dios ya le asignó y les dio también a ustedes. Y va a usar una boca de alguien que no busca a Dios para desanimarte, para intimidarte. Por eso fue intimidado y amenazado Elías por medio de Jezabel, que ni fue ni Jezabel, envió un mensajero, ni siquiera se presentó, porque hasta eso son cobardes. ¿Sí me entiendes?
Entonces, ¿cuántas veces no pasas una prueba? Dices, ya no sabes qué hacer y te pones hasta como que tiemblas. En lugar de que tiemble el diablo, como David, se quedó callado pensando. Goliat dice, es un globo, es uno que aparenta, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y agarró la sonda con la piedra, ¡pum!, a la cabeza, y lo tiró. Y ya que lo tiró, agarró la espada, le cortó la cabeza y se la dio a las aves del campo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí me entiendes? Entonces, a veces se nos olvida y a veces uno ora y lloras mucho, porque llora uno. Yo ahora lloro de alegría porque el Dios que tenemos es tan fiel y real. Él no falla. Y a veces le digo, Señor, ¿a dónde vamos a evangelizar? ¿Qué hay que hacer en esta prueba que estamos pasando? O en esta batalla, ¿qué hay que hacer? ¿Sí? Puso a meterte a orar y a ayunar y esperar que Dios resuelva, pero ahora Dios ya resolvió. Entonces, si tú piensas que ningún ministro que está al frente de los 5 ministerios pasa pruebas, pasa un poco más que tú. Pero lo que te quiero decir es que ahora ya no estás solo, ni estás sola. Ahora tú perteneces al cuerpo de Cristo, yo pertenezco a la iglesia de Jesucristo. Y lo que tenemos que hacer, en lugar de estar murmurándonos, debemos orar, debemos animar, debemos apoyar. ¿Qué te pasa, hermana? ¿Qué está pasando? Para que de esa manera oremos. ¿Sí me entienden? Abrir nuestro corazón, porque a veces sucede que nomás venimos a la congregación y cada quien por su rumbo. Ya no sabe qué está haciendo el otro, qué le está pasando al otro, qué le está pasando a aquel, por qué no viene, por qué no tiene trabajo, qué le está pasando. Se nos olvida. Pero ¿cómo vamos a saber nosotros? Entonces es bueno hacer esa lista para intercesión. ¿Sí me entienden? Para que oramos siempre, como dice la hermana, pero no hay más por la petición, por lo que están necesitando. ¿Sí? Entonces, yo siempre les he dicho, o sea, todos necesitamos orar unos a otros, soportarnos unos a otros, amarnos unos a otros, hombro con hombro, no dejarnos solos, no abandonar a la obra de Dios, porque a veces, como les digo, se llena y a veces no vienen, a veces viene uno, a veces vienen toda la iglesia y a veces, pues no creen que se entristezca al Señor. Yo me entristezco como carne porque digo, pues ¿dónde están los hijos que te aman? Pero imagínate Dios, ¿cómo no? Si Él derramó su sangre, fue latigado, fue golpeado, ¿tú crees que no se constricta? Esa es una forma de constrictar al Espíritu Santo. Pero bueno, lo que nos está diciendo el Señor, como Elías, ¿qué haces aquí? Le dio 2 veces a Elías, estaba desanimado y quería morir Elías. Se sentía sin fuerzas, después de ser muy valiente, después de derrotar a esos 450 personas, falsos profetas, y más era Elías. ¿Te das cuenta lo que puede hacer Dios contigo y conmigo? Como una mujer que se ponga en la brecha por orar por la iglesia, ayunar y orar. Oh, olvídate, hace muchas cosas, Señor, con uno, así como como Elías. Y ya después dejó a Eliseo, ¿sí? Entonces, pues sí, a veces se angustia uno porque dice uno, ¿cómo se resuelve? ¿O cómo pasar esta prueba? ¿Sí? Entonces, debemos de saber que Dios no falla, que Dios es fiel, pero que no se nos olvide con quién es la lucha, ¿sí? Porque a veces se nos olvida esa parte, ¿verdad? Y ahora vamos a ver ahí mismo, pero 18, vamos a ver, parece que ya lo habíamos leído. Vamos a ver cómo fue preparado David, antes de enfrentar, dice en 1 de Samuel 17, vamos a ver, 1 de Samuel 17, 31 a 37. 31, 17. Ajá. 1 de Samuel, capítulo 31. Nomás tiene hasta el 13. Ajá, 1 de Samuel 17, perdón. 1 de Samuel capítulo 17, versículos del 31 al 37. Ajá, así es. 1 de Samuel capítulo 17, versículos del 31 al 37. Sí. Y se dan cuenta que dice la palabra de Dios ahí.
Dice en el 31-37, primera de Samuel capítulo 17, versículo 31 al 37. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él los hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. 37. Añadió David: Jehová, que me había librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, Jehová está contigo y conmigo. Los osos y los leones son los que intentan atacar la iglesia para que no crezca. Como león, no el león de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá es Dios. En primera de Pedro dice que el enemigo anda como león, porque no es león, como. ¿Sí? Entonces, eso significa que esos tratan de que tú y yo nos apartemos de Dios, y más que hoy es el tiempo peligroso. Tiempos peligrosos, tiempos finales, donde el Señor viene en un abrir y cerrar de ojos. Hoy no hay estar ya jugando a que voy o no voy a la iglesia, o que si yo voy a servir o no voy a servir, no, hasta que Dios nos llame a su presencia. Que a veces estás cansado, sí, como ahorita te digo que estoy en esa situación de ayuno, y pues cambia el semblante, y después dicen: ay, tendrá algo. No, es que lo que pasa es que a veces no tienes que decir para que se meta a la iglesia en ayuno, para que aprenda a pelear sus batallas, ¿sí? Porque si todos ayunamos, imagínate, si todos ayunamos en acuerdo por el crecimiento de la iglesia, por los pastores que están bajo cobertura, por tu familia, por mi familia, por mi matrimonio, por tu matrimonio, por los niños, por tus hermanos, por los que están en la cárcel, por los que están en un juicio. Si nos ponemos a ayunar todos en acuerdo, olvídate. Dios empieza, así como un hombre como Elías, como acabó con 450 profetas de Baal, con uno, Elías los degolló. Uno. Por eso te digo que con uno que ame la obra de Dios, que ama al Señor, va a hacer cosas de Dios grandes, ¿sí? Jonás huía de la presencia de Dios, y Jonás fue llamado por Dios para ir a Nínive, predicar las buenas nuevas, ¿sí? Ahora vamos a ver en el 37. Añadió David en el 1 Samuel 17, versículo 37. Añadió David: Jehová, que me había librado de las garras del león. Añadió David: Jehová. Fíjate, añadió David: Jehová. O sea, mencionó el nombre de Dios. David mencionó el nombre de Dios. Que tú lo vas a decir ahorita, y yo, ¿sí? Dice, David respondió, dice David añadió: Jehová, que me había librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Hoy Dios te está diciendo que Jehová te ha librado de las garras de tu enemigo. Hoy Dios está diciendo que el enemigo que intentaba derrotarte ha caído. Y hoy te está diciendo el Señor que cuando estás más, pruebas más bien, y que te metas en ayuno para vencer, para estar fuerte en el Espíritu.
Y que en lugar de estar llorando, mejor estar ayunando. Y por sí, porque a veces cuando yo era bebé en Cristo, hace años, hace muchos años, bebés que apenas llegaba a la iglesia, decía, ¿y ahora cómo le hago aquí? Que le diga al pastor, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Hoy te está diciendo el Señor, métete a ayunar. Si no has ayunado mediodía, si quieres ayunar un día, 3 días seguidos, secos, adelante, es más poderoso. Y verás la mano de Dios moverse. Pero así como Daniel le reconocía que el Dios Santísimo, Jehová de los ejércitos, lo había librado anteriormente de las garras del oso, de las garras del león, también hoy Dios te ha librado de tus enemigos. Puede ser enfermedad, puede ser problema, puede ser escasez, puede ser lo que estés pasando, yo no sé. Yo no sé qué estés pasando, si tú no sabes lo que esté pasando, pero lo que te quiero decir es que Dios nos dice que nos ha dado la victoria. Pero para estar fuertes en el Espíritu, métete a ayunar. ¿Sí me entendemos? Sí. Entonces, Dios es de poder. ¿Sí? Y por eso vemos cómo Dios nos salva, ¿no? Ya vimos, ¿no? Dios nos salva del oso, del león, del que, como león, ¿no? Rugiente, ¿no? Dice en 1 de Pedro 5:8, que ahí está escrito, porque si no, pues diremos, ¿y ahora esto dónde dice? 1 de Pedro 5:8. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. En 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Tú lo vas a ver, ¿qué dice? Sí. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Dice, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Te das cuenta que el enemigo no juega? El enemigo va directo a devorarte si te descuidas. Y por eso decimos que hay que tener el pavo, lo que vimos que significa, que es palabra, tener la palabra de Dios, estar en ayuno, estar en velada de oración, vigilia, estar en oración, y todos en una misma unidad, en un mismo sentir, orando por los apóstoles, orando por los pastores, orando por los niños de alabanza, por los jóvenes de alabanza, por los que predican, por los que están llegando, por los que han faltado, por la mañana, por ejemplo, el evangelismo, hay que estar orando para que salve almas el Señor. Entonces eso es lo que tenemos que estar preocupados, pensando, ¿sí? Y sabemos que a veces se nos olvida que somos un ejército, que somos una iglesia y que debemos de vernos así como familia, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora estamos en el reino de Dios y debemos apoyarnos en oración. En oración, en oración, en oración, en oración, hasta ver una victoria. Yo quiero que testifiques el día domingo aquí tu victoria. Esta palabra que te dio el Señor, ya te la dio, y ahora falta que tú la testifiques, porque ya se hizo en el mundo espiritual. Cuando Dios no las habla, es porque ya en el mundo espiritual se resolvió. Ahora, que falta que tú le creas y yo le crea. Pero siempre tienes que estar como un soldado, como una guerrera. Recuerda, vivir como cordero. Manso, humilde, como el Señor, amando y perdonando, ¿sí? Con sabiduría y prudencia, ¿sí? Pero cuando se trata de ser un león, como el Señor lo fue, el león de la tribu de Judá, hay que meterte ayuno y oración y declarar la palabra, ¿sí? Es la forma de vencer. Una cosa es que seas manso y una cosa es que seas menso. Tienes que aprenderte a defender, porque yo siento que a la iglesia le ha faltado que el pastor le diga cómo defenderse. Y ahorita te estoy diciendo cómo defenderse. Palabra, ayuno, vigilia, velada, oración y oración, orar 3 veces al día. A veces nos quita el teléfono tiempo. A mí me ha pasado, estoy luchando con eso. Lo quito. Y digo, en ese que me voy a pasar, me pongo a orar, me pongo a leer la Biblia.
Ya nomás lo uso para lo que tiene que ser, comunicarme, o para hacer un mensaje de que va a haber culto. Pero nada más para eso, porque luego ya se pasa uno, ahí ya fue una media hora, una hora, y eso mejor tenía que ser de oración. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo anda como león. Y él no juega, dice que anda para buscando a quien devorar. Devorar es destruir. El miércoles Dios hablando que Dios construye, reconstruye para darte herencia. Es decir, que Dios te ama tanto, que me ama tanto, que Él nos ha dado la victoria hoy. El que te quería derrocar ha caído. Jezabel ha caído. Jezabel, el que mandó a intimidar a Elías. Todo espíritu de robo, todo espíritu de injusticia, todo espíritu de calumnia, de intimidación, de amenaza, ¿sí? O de enfermedad, de brujería, lo que sea, se destruyen de tu hogar, se destruyen de tu vida, se destruyen de tu familia, se destruyen de tu matrimonio, se destruyen de tu ministerio, se destruyen de tus hijos. Salen y se van al abismo en el nombre de Jesús. Entonces, sabemos que cuando nosotros estábamos en el mundo, no éramos hijos de Dios, cualquier problema llorábamos mucho, ¿no? ¿A ustedes no les pasaba? Yo sí lloré mucho. Cuando no conocía a Dios, no sabía a dónde ir, no sabía quién me ayudaba. Y la gente que esperabas que te ayudara, te traicionaba. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero el Dios ahora que tenemos, Él no falla. El Señor que ahora que tenemos, Él es el victorioso, Él es el poderoso. Entonces, yo le digo al Señor que se haga tu voluntad en cada situación, en cada adversidad, en cada prueba, lucha, porque al final Dios la va a resolver. ¿Sí me entienden? De la mejor manera, de la excelente manera, porque Dios tiene lo mejor para ti y para mí. Entonces, nos está hablando el Señor, y es una palabra de fe, una palabra de victoria, ¿sí? Isaías 64:1. Isaías 64:1. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 64, versículo 1. Dice: oh, si rompiese los cielos. ¿Sí así dice o no? Amén. Si rompiese los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurrieren los montes, como fuego abrasador de fundición, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Si te das cuenta, nos está hablando el poderío del Señor. ¿Quién contra nuestro Dios? Me está diciendo el Señor que vaya a Nahum. Vamos al libro de Nahum, capítulo 1. Nahum, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Sí. Al 3, vamos a ver. Esta palabra que me está dando ahorita el Espíritu Santo, ¿sí? Es una palabra de poder. Sí, es Nahum, capítulo 1, versículo del 1 al 3. La ira vengadora de Dios. Ahí está. Ahí tú lo vas a ver como título. Por eso te digo que hoy nuestro Dios se ha vengado contra tus enemigos. Nuestro enemigo ha caído. ¿Quién es nuestro vengador? Ahí lo está diciendo. ¿Quién dice, hermana Armila? ¿Qué dice ahí? Nahum, capítulo 1. Nahum, libro de Nahum, capítulo 1, versículo del 1 al 3. La ira vengadora de Dios, la ira vengadora de Dios, la ira vengadora de Dios. La ira vengadora de Dios nos ha dado la victoria hoy. Ha caído el que te quería ver derrocado, el que te quería ver muerto. Y todos los días caerá, me dice el Señor, si tú aprendes a usar armas espirituales y no carnales. ¿Sí? Y ahora vamos a leer lo que dice. Dice la palabra de Dios en Nahum, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá
por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. 4. Él amenaza el mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor de Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que habitan en él. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Te das cuenta hasta ahí? Es profundo el poder del señorío, poderoso, más que la bomba atómica, nuestro Dios. Sobrenatural, un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios que lo respetan los mares, la tierra, tiembla su presencia, y que nuestros enemigos se han caído. Te das cuenta que el poder de nuestro Dios es ilimitado, pero a veces nosotros, el enemigo viene a intimidarnos, a amenazarnos, y nosotros, pensamos que es más grande, que es cuando es un globo inflado, y nuestro Dios es verdadero, y es poderosísimo. Pero tenemos que aferrarnos de esta palabra, tenemos que creerle a esa palabra, que Él ha derribado a nuestros enemigos. Él es nuestro vengador. Muchos conocen a Dios como Salvador, como amor, y hasta ahí siempre, pero nunca llegan a conocer al Dios vengador, fuego consumidor. Como el león de la tribu de Judá, que el Señor cuando iba a la cruz cayó 7 veces, se levantó y paraba por ti y por mí. Caía la primera y agarraba la cruz y de nuevo caminaba y volvía a caer, y te veía a ti, me veía a mí, y llegó, cayó 7 veces, se levantó y fue a la cruz y murió por ti y por mí. Ese es el grande amor que yo personalmente no podría pagarle, que yo personalmente no le podía recompensar todos los milagros, victorias, librarme de tantos accidentes, librarme de la muerte. No podía yo pagarle. Lo único que tengo que hacer es servirle, como dijo el apóstol Pablo. Para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. No hay otro que me pueda mover, nada del mundo ya, eso terminó. Por eso les digo que hay que amar al Señor, pero de hechos es que aquí estoy, es que vamos allá al discipulado, a la escuela, que hay cosas que dejar. Sí, yo soy el primero que tengo que dejar, como ahora fui a comprar, regresé allá a vender y vámonos, y no estoy a veces sin alimento, en el sentido de que ya no alcancé a comer, pero yo sé que Dios me lo recompensa, yo sé que Dios pelea por mí, yo sé que Él me dio la victoria. Y así el diablo siga gruñendo, diciendo cosas contra ti, no podrá. Porque si tú permaneces firme, y dice el Señor, permanecer firme, y dice resistente, resistir y permanecer firme. El enemigo quiere verte tambaleando, quiere que vuelves al mundo, quiere que dejes a Dios. No sé tú, yo no lo dejaré, porque hoy el Señor me dice que nuestros enemigos, tus enemigos que querían derrocarte han caído. Y no solamente hoy, todos los días, si tú le crees. Esta es la palabra que nos trajo Dios. Amén. Gracias, pues aplaudamos.